Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo webinar de guías clínicas en el que hoy revisaremos las guías clínicas canadienses 2024 de Minoca. Mi nombre es Pablo Sepúlveda y en representación del Comité de Educación Continua de Xochicar y particularmente del doctor Alejandro Paredes, coordinador de este webinar, quien se encuentra actualmente en Australia y tuvo un problema de conexión de último minuto, les doy la bienvenida para que revisemos en los próximos minutos este interesante tema. Tenemos un panel de expertos, el cual yo les insto al final de las presentaciones a enviar sus comentarios y preguntas a través del chat para que sea lo más enriquecedor y provechoso la siguiente sesión. Moderará este webinar la doctora Mónica Acevedo. Ella es cardióloga de la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Red Salud UC Christus, profesora titular de la Facultad de Medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile, expresidenta de la Fundación Xochicar y miembro del Departamento de Prevención Cardiovascular de nuestra sociedad. La doctora Acevedo tiene una larga y destacada trayectoria en prevención cardiovascular con especial énfasis en la cardiopatía en la mujer. Así que dejo a la doctora Acevedo para que nos presente a los expositores y panelistas. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar acompañando. Es un gran privilegio estar moderando esta sesión y lo digo porque habitualmente discutimos las guías americanas o las guías europeas. Sin embargo, los canadienses han avanzado mucho en estos últimos, yo diría, 10 años y se han puesto también a la vanguardia. Y es por eso que vamos a ver hoy día los comentarios de la guía de Minoca, que es una actualización de las guías previas con un destacado panel de comentaristas y que van a presentar los casos clínicos, como son la doctora Juliana Salazar, que es cardióloga del Hospital Barros Luco, muy destacada cardióloga, una muy buena clínica y muy buena intensivista cardiovascular, y el doctor Daniel Garibaldi, que es cardiólogo del Hospital El Pino y también cardiólogo de la red UC Christus. También la doctora Juliana Salazar trabaja en cardiología UC Christus y ellos nos van a compartir los casos clínicos que vamos a discutir. De panelistas van a estar el doctor Pablo Sepúlveda y la doctora Paola Barletta, quien es internista y cardióloga y jefa del Centro Cardiovascular del Hospital Dipreca, es vicepresidenta actual y presidenta electa para los años, 2 años más, de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y es también integrante del Departamento Prevención y Rehabilitación Cardiovascular y del Comité de Enfermedad Cardiovascular de la Mujer. Vamos así a dar comienzo a este webinar, dándole paso a los doctores que nos van a presentar el caso clínico y también las guías. Primero el doctor Garibaldi y después la doctora Salazar. Y los invitamos a que hagan muchas preguntas. La idea es tratar de aprender lo que es hoy día el diagnóstico y el tratamiento de Minoca, que tengo que decir que en el siglo XXI en nuestro país aún más del 70% de los pacientes que tienen un Minoca se quedan sin diagnóstico y creo que esto no puede ser. Adelante, doctores. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de presentar estas guías y participar en esta discusión. Como ya saben, vamos a hablar de Minoca, siendo este el término que agrupa las vías de diagnóstico al explorar la fisiopatología subyacente del infarto de miocardio en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva. Para hoy vamos a discutir en específico y nos vamos a centrar en la guía publicada en el 2024 por parte de la Sociedad Canadiense Cardiovascular en alianza con la Sociedad de la Salud Cardiovascular de la Mujer. La guía se centra básicamente en explicar que Minoca es un diagnóstico preliminar integral y la evidencia emergente nos apoya en que debemos realizar un enfoque clínico, diagnóstico y terapéutico expansivo.
Los puntos claves de la guía es definir el MINOCA y cómo no pasar por alto este diagnóstico. La importancia de excluir los imitadores, de los cuales hablaremos a continuación. ¿Cuáles son las vías de diagnóstico tanto invasivo como no invasivo? La importancia de comprender la fisiopatología para por ende optimizar el tratamiento, que es tanto farmacológico como no farmacológico, y los beneficios de los recursos de la atención posaguda. En cuanto a la definición de MINOCA, sabemos que es un infarto de miocardio definido según la cuarta definición universal de infarto de miocardio, en la cual no hay evidencia de estenosis significativa de la arteria coronaria, siendo el punto de corte el 50% de obstrucción de flujo, basado en estudios históricos que han evaluado la limitación de flujo coronario en presencia de grados crecientes de estenosis. Es un grupo heterogéneo de trastornos que incluyen afecciones tanto ateroscleróticas como no ateroscleróticas, de las cuales hablaremos a continuación. Adentro de su definición también tenemos que diferenciarlo de una lesión miocárdica que no sea ocasionado por isquemia, como por ejemplo la miocarditis y la miocardiopatía por estrés o la miocardiopatía de Takotsubo. Tampoco incluye el diagnóstico de infarto de miocardio tipo 2, que siempre debe sospecharse cuando existe una causa clara de desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, como en taquiarritmia, sepsis, anemia o hipotensión. Esta es una imagen de la guía de la definición universal de infarto de miocardio, que como debemos recordar, se define como la presencia de síntomas de isquemia miocárdica con cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, en donde hay evidencia en estudios de imagen de pérdida nueva de miocardio viable o nuevas anomalías de movimiento de la pared en el ecocardiograma, consistentes con una etiología isquémica. Adicionalmente, la identificación de trombo en la coronariografía o en la autopsia, junto con la elevación de troponinas por encima del percentil 99 del límite superior a la normalidad. Por lo tanto, la guía define el infarto de miocardio sin enfermedad arterial coronaria obstructiva basado en los criterios mencionados anteriormente, con una coronariografía en donde se excluya la estenosis mayor al 50% y que no tengamos alguna otra causa de lesión miocárdica no isquémica, como lo comenté previamente, como la miocarditis o la miocardiopatía por estrés. En cuanto a la epidemiología, claramente ha aumentado el número de diagnósticos en la última década por la creciente utilización de biomarcadores cardíacos de alta sensibilidad con umbrales específicos para el sexo en la evaluación de todos los pacientes que consultan a urgencias por dolor torácico. La incidencia reportada actualmente es variable, representando hasta un 15% de los pacientes con infarto de miocardio. En comparación con los pacientes con enfermedad arterial coronaria obstructiva, los pacientes con MINOCA tienden a ser más jóvenes, con el doble de probabilidades de ser mujeres y menos probabilidades de tener dislipidemia. Algunos otros estudios han incluido adentro de la epidemiología diferencias raciales, siendo más frecuente en mujeres jóvenes de raza negra. Uno de los puntos centrales de la guía es la fisiopatología, porque a través de esta es donde nos vamos posteriormente a centrar en el tratamiento. Debemos distinguirla, como ya lo comenté previamente, de los imitadores no isquémicos. Y adentro de las causas de MINOCA, las causas ateroscleróticas representan la mayoría, siendo 2/3 de los casos de MINOCA. Y al igual que en la enfermedad arterial coronaria obstructiva, la rotura, la erosión de la placa y el nódulo calcificado representan la causa más frecuente. Estos pueden generar la presencia de trombos en la arteria con microembolización distal. En cuanto a las causas no ateroscleróticas, tenemos varias. Una de ellas es el vasoespasmo coronario, que es el resultado de la hiperreactividad dentro del músculo liso vascular en los vasos epicárdicos o microvasculares, caracterizado por dolor de pecho, cambios transitorios en el electrocardiograma sugerentes de isquemia y mejoría con uso de nitroglicerina. El vasoespasmo puede ocurrir secundario a agentes alergenos, endógenos o exógenos, medicamentos, toxinas o tumores. En la coronariografía se puede demostrar la presencia de vasoespasmo en al menos 90% de los pacientes con pruebas de vasorreactividad usando acetilcolina o ergonovina. Y el tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes del vasoespasmo coronario.
En cuanto al SCAT o disección arterial coronaria espontánea, es un diagnóstico no aterosclerótico en donde un hematoma intramural coronario obstruye el flujo de sangre de la coronaria. Y en algunas oportunidades este puede pasar desapercibido, requiere siempre la evaluación exhaustiva de las imágenes coronarias y el uso en algunas oportunidades de imágenes intracoronarias, que vamos a hablar a continuación. Hay algunas condiciones predisponentes que pueden ocasionar la disección coronaria espontánea, como por ejemplo la displasia fibromuscular, presente en hasta el 86% de los pacientes con disección. El estrés físico o emocional también son factores de riesgo predisponentes. Representa, la mayoría es en mujeres, hasta el 90% de los pacientes con disección coronaria espontánea son mujeres. Representa el 4% de todos los infartos de miocardio. 40% de los infartos de miocardio, de los infartos de miocardio es en mujeres menores de 50 años y el 14 al 43% de las disecciones coronarias espontáneas están relacionados con el embarazo. En cuanto a la tromboembolía coronaria, representa menos del 3% de los casos y esto ocurre por la embolización de trombos que viajan a la microcirculación, que pueden venir de las arterias epicárdicas, de arterias sistémicas, adentro de las cámaras cardíacas o en las válvulas. Y en cuanto a la disfunción microvascular coronaria, tiene una prevalencia incierta y esta abarca un espectro de deterioro de la vasodilatación inducida por óxido nítrico, en la que finalmente se resulta en una disminución de la reserva de flujo miocárdico. En cuanto a la presentación clínica, y aquí no me voy a hacer mucho énfasis, es muy similar a el infarto de miocardio debido a enfermedad arterial coronaria obstructiva, tanto en la presencia de los síntomas, la elevación de troponinas, los cambios del electrocardiograma, que puede ir desde un electrocardiograma normal a un infarto con elevación del segmento ST. Generalmente se presenta como un infarto sin elevación del segmento ST. Entonces, la presentación clínica no es muy diferente al paciente con enfermedad arterial coronaria obstructiva. En cuanto al pronóstico, sabemos que el pronóstico no es benigno. La tasa de mortalidad o infarto de miocardio no fatal fue más del doble que para los pacientes sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica previa. Comparado uno con otro, un 4,6% versus 2,2%. Pero también sabemos de que es menos la mortalidad y la tasa de reinfarto en pacientes con enfermedad arterial coronaria obstructiva. Esto me pareció muy importante y lo saqué de parte de la bibliografía que utiliza la guía. Es el valor pronóstico que le da la cardioresonancia a el estudio del paciente con MINOCA. Y evaluaron, en este estudio se evaluó el seguimiento y el riesgo de MACE a 10 años y los pacientes con una cardioresonancia normal tuvieron un riesgo de MACE de 3,5% a los 10 años, un riesgo de reinfarto del 47% a los 10 años. Los pacientes que presentaron miocarditis, un riesgo de MACE a 10 años del 24% y miocardiopatía no isquémica que tuvieron este hallazgo en la cardioresonancia, un riesgo de MACE a 10 años del 50%. Con respecto al diagnóstico, se debe realizar un diagnóstico funcional confirmando que se cumplen los criterios de MINOCA sin evidencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva. Y la guía nos da una vía en cascada en la que debemos progresar a través de los siguientes pasos. Realizar el diagnóstico de trabajo de MINOCA, evaluando cuidadosamente las imágenes de la coronariografía para descartar la presencia de lesión coronaria significativa de ramos distales o pequeños o la presencia de disección coronaria espontánea que haya pasado desapercibido en pabellón de hemodinamia. Se debe excluir los diagnósticos imitadores a través de diferentes vías de diagnóstico, que puede ser a través del ecocardiograma o la cardioresonancia, y se debe identificar la fisiopatología subyacente. Tenemos diferentes estudios, como por ejemplo los estudios de laboratorio, como el hemograma, la función renal, si se sospecha infección, proteína C reactiva o procalcitonina. En el ecocardiograma de superficie es indispensable para evaluar la función sistólica global del ventrículo izquierdo, trastornos regionales de motilidad
la función de las válvulas o la presencia de complicaciones mecánicas. En cuanto a la resonancia, que es uno de los puntos centrales de la guía, se utiliza para evaluar de mejor manera con respecto al ecocardiograma trastornos de motilidad, áreas de isquemia o necrosis, área de edema, y también utilizan la tomografía computarizada, el angiotac coronario, para descartar la presencia, por ejemplo, de puentes coronarios que hayan pasado desapercibidos en la coronariografía. Y también se puede utilizar imágenes nucleares como la tomografía por emisión de positrones, que ofrecen un medio altamente preciso para evaluar el flujo sanguíneo miocárdico, incluida la reserva de flujo miocárdico, como un marcador de disfunción vasomotora coronaria. La guía nos da un algoritmo de trabajo. Voy a ampliar la imagen un poco. Nos da un algoritmo de trabajo en la cual, evaluando a través de en pabellón de hemodinamia, evaluando la angiografía coronaria, debemos excluir la presencia de una disección coronaria espontánea. También tenemos que descartar algunos imitadores. Ya sabemos que la miocarditis, el Takotsubo, o la presencia de que esto sea secundario a un infarto tipo 2 por aumento de la demanda. Tenemos que realizar la evaluación a través de un ecocardiograma para descartar miocardiopatía de Takotsubo con el patrón ecocardiográfico típico. Si no conseguimos a través de la primera evaluación el diagnóstico, se tiene que posteriormente reevaluar la coronariografía para descartar, como comenté previamente, la presencia de oclusiones en ramos distales o ramos pequeños que hayan pasado desapercibido o la presencia de disección coronaria espontánea que haya pasado desapercibido. Posteriormente, la realización de la cardioresonancia, que es de vital importancia para el diagnóstico fisiopatológico, la cual debe ser realizada dentro de los 14 días luego de ocurrido el evento. La cardioresonancia nos va a ayudar a evaluar la presencia de el realce tardío de gadolinio y la presencia de edema. Junto con estos parámetros, nosotros podemos determinar diferentes características para poder determinar la fisiopatología. La presencia de realce tardío subendocárdico o transmural asociado con edema regional en un territorio específico de arterias coronarias sugiere el diagnóstico de Minoca y pasamos a la siguiente parte. La presencia de lesión subendocárdica focal o multifocal, que puede ser de pared media o transmural, asociado o no a edema, y la presencia o no de trombo, que se puede ver a través de la ventriculografía o a través del ecocardiograma, nos sugiere la presencia de un tromboembolismo. Se puede realizar a través de la cardioresonancia imágenes de perfusión que nos van a ayudar a evaluar la presencia de disfunción microvascular coronaria. Y los otros estudios, como el ecocardiograma, que nos ayuda a evaluar imitadores como la miocardiopatía de Takotsubo o la miocarditis. Como comenté, debe ser realizada dentro de los 14 días. Después del día 15, los estudios demostraron de que de todas formas ayuda a determinar en hasta un 50% de los pacientes el mecanismo desencadenante y que la cardioresonancia junto con las imágenes intravasculares pueden identificar el mecanismo del Minoca en hasta un 85% de los pacientes. La siguiente parte del algoritmo de trabajo que nos sugiere la guía es a través de los estudios de imágenes intracoronarias. En cuanto a los estudios de imágenes intracoronarias, tenemos dos, el IBUS y el OCT. La guía recomienda el uso de la tomografía de coherencia óptica para la evaluación del Minoca. Además de las imágenes intracoronarias, también podemos realizar estudios de fisiología coronaria y pruebas de provocación coronaria que nos van a ayudar a la evaluación de la disfunción microvascular o la presencia de vasoespasmo, que puede ser macro o microvascular. Con respecto a las imágenes intravasculares, y ya vamos a ver unas imágenes, podemos evaluar la presencia de vasoespasmo coronario, la presencia de disrupción de la placa, la disección coronaria espontánea o la presencia de un embolismo coronario. La cardioresonancia nos puede ayudar a detectar hasta 1 gramo de miocardio infartado o lesionado. Aquí tenemos diferentes imágenes. En la miocardiopatía de Takotsubo hay la presencia de edema transmural en los segmentos apicales y medios sin aumento
del realce tardío de gadolinio. En la miocarditis vemos la presencia de edema difuso y realce tardío de gadolinio que se ve a nivel epicárdico irregular y en segmento medio. Y la presencia de infarto de miocardio, en la cual podemos evaluar la presencia de edema transmural con realce tardío de gadolinio, que puede ser subendocárdico o transmural. Como comenté entonces, la presencia de edema miocárdico en una distribución coronaria a través de las secuencias de imagen T2 nos sugiere el diagnóstico de MINOCA, o sea, un infarto, una lesión miocárdica secundaria isquemia. La presencia de edema en ausencia de realce tardío de gadolinio con anomalías de movimientos regionales de la pared nos sugiere vasoespasmo o la presencia de una miocardiopatía de Takotsubo. La disfunción microvascular coronaria se puede identificar a través de imágenes de perfusión y puede asociarse o no con realce tardío de gadolinio o edema. Las lesiones multifocales de realce tardío de gadolinio nos sugieren embolía coronaria y el realce tardío de gadolinio subepicárdico nos sugiere una lesión no isquémica, como por ejemplo la miocarditis, que es la que está acá arriba. Con respecto a las imágenes intracoronarias, entonces ya sabemos que tenemos dos tipos. Tenemos el ultrasonido, el IBUS, que utiliza el ultrasonido para obtener las imágenes del vaso. Nos puede ayudar a la caracterización, la composición, la distribución y la morfología de la placa, pero tiene una poca penetración y resolución espacial. Por lo tanto, no logra ver de forma detallada la tapa fibrosa y la presencia de erosión de placa. La tomografía de coherencia óptica, que es la recomendada, es una técnica de imagen basada en ondas de luz que crea imágenes transversales del tejido con alta resolución. Esta proporciona una evaluación detallada de la morfología de la placa coronaria, la integridad y el grosor de la cápsula fibrosa. Acá tenemos diferentes imágenes a través de la tomografía de coherencia óptica. La primera imagen vemos claramente una disrupción de la placa, un trombo superpuesto a la lesión y adentro de la pared vemos filtración de contraste. Esto es una ruptura de placa. La siguiente es trombos intraplaca, en la cual se ve áreas de baja intensidad adentro de la pared coronaria con una tapa fibrosa indemne. En la siguiente imagen vemos placa de capas, la cual es secundario a curación de lesiones previas. En la siguiente imagen vemos un trombo intramural, que es esta imagen que está acá, señalado por la flecha blanca. También tenemos el espasmo coronario, en la cual se evidencia esta irregularidad o bumping secundario a espasmo de la íntima. Y finalmente, la disección coronaria espontánea, en la cual vemos un plano de disección, que es la imagen señalada por la flecha blanca, y el hematoma intramural. Entonces, la tomografía de coherencia óptica es la imagen intracoronaria de elección para la evaluación de forma detallada de diferentes mecanismos fisiopatológicos subyacentes de MINOCA. Con respecto a las pruebas de fisiología coronaria y las pruebas de provocación, la guía no hace mucho énfasis en esta y utilicé esta guía del JAC, de la Sociedad Americana de Cardiología, publicada en el 2023, la cual nos ayuda a evaluar un poco cómo realizar estas pruebas de fisiología o las pruebas de provocación. Para la evaluación del vasoespasmo podemos utilizar pruebas de acetilcolina o ergonovina. Podemos tener un vasoespasmo macro o microvascular, la cual se define como, al momento de administrar el medicamento, si tenemos una disminución del calibre del vaso mayor o menor al 90%, respectivamente hay un vasoespasmo macro o microvascular. Y debe tener la presencia de dolor torácico y cambios isquémicos en el electrocardiograma. Y esa guía, la guía del JAC, nos enseña estas imágenes.
En la imagen de arriba vemos la presencia de un vasoespasmo macrovascular, la cual se evidencia claramente la disminución del calibre del vaso mayor al 90%, junto a la presencia de cambios del electrocardiograma. Y en la angina vasoespástica microvascular hay una disminución del calibre del vaso menor al 90%, junto con dolor y cambios en el electrocardiograma. Con respecto a la evaluación de la fisiología coronaria, tenemos diferentes parámetros para su evaluación. Una vez descartada la presencia de una enfermedad coronaria obstructiva, que también podemos utilizar la reserva fraccional de flujo, utilizamos estas pruebas. Tenemos el CFR, que es la reserva de flujo coronario, que es un índice que evalúa cómo aumenta el flujo sanguíneo de un estado basal a un estado hiperémico, que se ve afectado tanto por enfermedad epicárdica como enfermedad microvascular. Esto se puede medir en el laboratorio de hemodinamia a través de catéteres Doppler, utilizando, podemos utilizar en este caso adenosina. Comparamos el flujo o la velocidad del flujo y puede dar diferentes parámetros. El CFR o la reserva fraccional de flujo menor de 2 es sugerente de disfunción microvascular coronaria. También podemos utilizar el índice de resistencia microvascular, que se define como la presión de la arteria coronaria distal y el tiempo medio en tránsito de la solución, en este caso solución fisiológica, y un valor mayor a 25 sugiere disfunción microvascular coronaria. También podemos utilizar la resistencia microvascular, que se define como la relación entre la presión coronaria distal y la velocidad máxima hiperémica, y el punto de corte es 2.5. Los dos primeros parámetros, la reserva fraccional, la reserva de flujo coronario y el flujo sanguíneo microvascular alterado, en los diferentes estudios demostró su presencia, aumento de la probabilidad de muerte por todas las causas y reinfarto con un hazard ratio de 2.873. Finalmente, con respecto al tratamiento del paciente con Minoca, ya sabemos la importancia de determinar el mecanismo fisiopatológico subyacente del Minoca, para por ende dirigirnos al tratamiento. Y el tratamiento comienza con medidas no farmacológicas, como la rehabilitación cardiovascular. La rehabilitación cardiovascular en los pacientes con Minoca demostró aumento de la mejoría del consumo máximo de oxígeno en estos pacientes. Por lo tanto, todo paciente con infarto, y específicamente en este caso con Minoca, debe ser derivado a programas de rehabilitación cardíaca. Con respecto al tratamiento farmacológico, nos debemos dirigir basados en el mecanismo fisiopatológico subyacente. Y sabemos de que la principal causa, que es por enfermedad ateromatosa, por disrupción, ruptura, erosión o nódulo calcificado, deben ir a terapia doble antiagregante plaquetaria, uso de estatinas y betabloqueantes. También el uso de IECA o ARA2 es recomendado en estos pacientes. Con respecto al paciente que tiene una disección coronaria espontánea, se recomienda obviamente el uso de aspirina y sobre todo de doble antiagregación plaquetaria, porque este flap de disección aumenta la probabilidad de eventos trombóticos. Por lo tanto, se recomienda el uso de doble antiagregación. También está demostrado el uso de betabloqueantes en estos pacientes y puede ser considerado el uso de IECA o ARA2. Con respecto a la etiología embólica, se recomienda la anticoagulación una vez demostrado el mecanismo, bien sea trombos de la válvula o trombos del ventrículo. Con respecto a los pacientes con disfunción microvascular coronaria, para manejo de la angina se recomienda el uso de betabloqueantes, bloqueantes de canales de calcio y nitratos. Y la guía recomienda el uso de ranolacina, que nosotros lamentablemente no tenemos en el país. Ellos los tienen adentro de su programa de salud. Y con respecto al vasoespasmo macro o microvascular, se recomienda de elección el uso de bloqueantes de canales de calcio o nitratos. Adicionalmente, en esta guía, la guía canadiense,
recomiendan la referencia a programas específicos que tienen ellos en sus centros, que no tenemos nosotros. Para concluir, cosas que me pareció que la guía no hizo mucho énfasis es en consideraciones relacionadas con el género. La guía es hecha por la Alianza de la Salud Cardiovascular, está en alianza con la Sociedad Cardiovascular de la Mujer y habla poco de específicamente el tratamiento en el género femenino. Tampoco la guía hace mucho énfasis en el estudio de coronariografía para la prueba de provocación ni los estudios de fisiología coronaria, motivo por el cual utilicé la guía americana para poder hablar un poco más de eso y que pueda discutirse posteriormente. Y la guía tampoco hace mucho énfasis en cómo debe ser el seguimiento del paciente en el ámbito ambulatorio, porque al no tener una causa aterosclerótica obstructiva y no corregirse la causa en la mayoría de los casos, el paciente puede tener recurrencia de eventos de angina. Y la guía no hace énfasis en cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Garibaldi, por tu excelente resumen de estas guías, porque en realidad son muchas, muchas hojas. Y vamos a dar ahora paso a la doctora Salazar, que nos presente un caso clínico para ir de ahí a las preguntas y a los comentarios que tengan la doctora Barleta, que es nuestra invitada, y el doctor Sepúlveda. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto poder compartir con ustedes. Yo les traigo dos casos clínicos de los cuales nos vamos a enfrentar día a día. Así que me pareció, digamos, un buen ejemplo de poder de tener la aplicabilidad de estas guías. Bueno, inicialmente el primer caso consiste en una paciente de 77 años que tiene antecedente de hipertensión y un cáncer de colon que fue resecado en el 2023. Actualmente usaba losartán, atorvastatina, carvedilol y paracetamol. Ingresa por un cuadro de 8 horas de evolución de dolor torácico retroesternal irradiado a epigastrio asociado a náuseas y vómito. Al interrogatorio dirigido refiere que lleva aproximadamente 3 meses de evolución, de disminución de su capacidad funcional y de disnea que ha ido aumentando hasta hacerse de mínimos de medianos esfuerzos, ¿sí? Esta paciente es evaluada, se encuentra normotensa, normocárdica, afebril, no tenía mayores hallazgos al examen físico. Llama la atención, sí, en sus laboratorios que tenía elevación de biomarcadores como la troponina. Y aquí les traigo el primer electro, que en donde ustedes pueden ver que hay un pequeño infradesnivel de la par inferior, ¿sí? Que se toma un control en el cual estos cambios revierten, así que podemos decir que tiene cambios dinámicos asociados a las troponinas que ya estaban positivas, se tomó como un infarto sin supra, así que se decide hacer el estudio coronario, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí esta imagen oblicua izquierda, en donde ven la coronaria derecha, que tiene una coronaria derecha que es lisa, dominante, eh, donde no se ven mayores lesiones. Pasamos a la siguiente proyección donde vemos el árbol izquierdo, está el tronco coronario izquierdo y la circunfleja, en donde tiene sus marginales, que tampoco se ve mayor compromiso. Aquí vemos una mejor proyección de la Spider, que es la proyección que está a la izquierda, en donde se ve claramente el tronco coronario izquierdo, se ve la arteria descendente anterior, donde no se ve ningún tipo de lesión, y la circunfleja, ¿sí? Posteriormente, en esta oblicua anterior derecha cefálica, podemos ver en primer plano la arteria descendente anterior, donde también la podemos ver cómo discursiona hacia la punta del corazón y en donde no se logra, digamos, identificar una lesión como que nos pueda justificar este cuadro, ¿ya? El ecocardiograma, este es para demostrarles que no tenía ningún comportamiento típico como los imitadores que había mencionado el doctor Garibaldi previamente. Se veía que tenía un ventrículo izquierdo de dimensiones normales con una kinesia no adelgazada anteroseptal media, septal apical, anterior apical, lateral apical y el casquete apical, con una disfunción moderada de la fracción de eyección de 49%.
Así que con estos hallazgos se lleva a una cardioresonancia en donde en el estudio morfológico, como ustedes pueden ver ahí en el cine, se ve que tiene una hipoquinesia de toda la pared anterior, que ahí se las puedo señalar, donde se marca principalmente en la región medioventricular y apical una fracción de eyección que fue similar a la ecocardiográfica, que fue un 47%. Se midieron los tiempos en T2 y en T1, los cuales estaban elevados. Y como ustedes pueden ver aquí, en este T2 se logra ver justo este realce o este brillo que se ve en la resonancia que corresponde con edema macroscópico, sin realce tardío de gadolinio. ¿Sí? La conclusión, la hipoquinesia y disinesia de la parte anterior medioventricular y apical, con un pequeño jet de reflujo aórtico, sin realce tardío isquémico y con el edema macroscópico y microscópico descrito en los tiempos T1 y T2. Por lo cual la conclusión es que nos sugiere que es un origen isquémico embólico versus una miocardiopatía por estrés atípica. Así que como ustedes ven, nos puede ayudar un poco la resonancia. ¿Cómo evoluciona esta paciente? Evoluciona de forma satisfactoria, sin signos de insuficiencia cardíaca, así que se le da tratamiento médico con estatinas, betabloqueo, un ARA2 y aspirina y se puede ir de alta a la casa. ¿Ya? Este es el primer caso. Y un segundo caso es un poco diferente. Es una paciente mujer, 52 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, solamente tabáquica, entre 8 a 10 cigarrillos al día, que ella consulta por dolor torácico. Es un cuadro clínico de 30 minutos de evolución, muy intenso, dolor opresivo, retroesternal, EVA 10 de 10, que se irradia a ambos hombros, asociado a síntomas neurovegetativos. Ella consulta inmediatamente en el SAPU, ingresa en malas condiciones generales, álgica, se ve mal perfundía, fría distal y sin edemas y sin mayor hallazgo cardiovascular. Ustedes pueden ver ahí el electrocardiograma, donde encontramos un gran defecto del ST, del segmento ST, de toda la pared anterolateral, que compromete desde B2 hasta B5, asociado también a un gran infradesnivel de toda la pared inferior. ¿Sí? Esta paciente se le toman exámenes, obviamente con estos cambios electrocardiográficos, se activa hemodinamia, se le hace una ecoscopía mientras llega el equipo de hemodinamia, en donde se describe una acinesia anterior basal, media y apical y todo el casquete apical con una fracción de eyección que estaba reducida, ¿sí? Y una insuficiencia mitral moderada funcional. Se le realiza la coronariografía de urgencia. Ustedes pueden ver en esta imagen oblicua izquierda, donde ven la coronaria derecha, que se observa una arteria bien lisa, donde no se logra ver algún tipo de lesión aterosclerótica, es dominante. Aquí la otra proyección, que también se logra ver la descendente posterior, que va hacia la parte inferior del corazón, que tampoco se observan lesiones o defectos o irregularidades. Acá vemos en la Spider, podemos ver también el tronco coronario, que si bien no es un tronco muy largo, se bifurca, dando la circunfleja, que tampoco se ven mayores lesiones, y en la imagen de la derecha podemos ver hacia la izquierda cómo se bifurca hacia la descendente anterior. Unas pequeñas irregularidades, pero no alcanzan a ser significativas y tampoco que nos justifiquen el cuadro. Nuevamente, la exploración del árbol izquierdo. En esta podemos ver en la derecha cefálica, ¿cierto? Donde se ve toda la descendente anterior que va discurre hacia la punta del corazón, con sus arterias septales y diagonales, en las que no logramos ver mayores signos o irregularidades, ¿sí? Y confirmando también con esta derecha cefálica. Se le hace una ventriculografía como parte del estudio, ya que nos encontraron estas lesiones, en donde podemos ver que tiene todo el defecto de motilidad de la pared anterior y anterolateral, con una fracción de eyección que está reducida y un poco de insuficiencia mitral. La ecocardiograma que se realiza ya formal, en el que se puede observar en este eje largo paraesternal,
bueno, donde se puede ver que principalmente la región anterolateral, anteroseptal, no se mueve muy bien porque se nota que no se engruesa mucho su miocardio, ¿sí? En este 3 cámaras, en el que podemos ver arriba a la izquierda, podemos ver cómo se tiene el defecto de motilidad tanto en la pared anteroseptal media como en la anterior apical principalmente. Y en el 4 cámaras también podemos ver el defecto principalmente hacia la punta, con una insuficiencia mitral que al menos al color es moderada, y donde aquí la podemos ver que ya se puede cuantificar y que es una insuficiencia mitral severa con un poco de reflujo hacia las venas pulmonares. El strain, que es la deformación de la fibra miocárdica, que está muy comprometido, principalmente en toda la región anterior y anterolateral. Valor normal es menor a 18, aquí nos dio un valor de menor a 6, a menos 6. Su electro de control, en donde ustedes pueden ver que evoluciona con un defecto de la progresión de la R marcada en todas las precordiales, con un poco, digamos, como de supradesnivel un poco residual. Así que con estos hallazgos se lleva a la cardioresonancia, en donde en la parte morfológica se puede ver toda la cinesia de la pared anterior y anteroseptal apical, ¿sí? Y también anteroseptal media, ¿sí? Con una fracción de eyección que está bien comprometida, fracción de eyección de 20%. Y ustedes pueden ver, también que hay algo de realce tardío, como pueden ver acá, ¿sí? Donde se ve el realce tardío en toda la pared anterior, ustedes notan ahí, ¿sí? En toda la pared anterior, anteroseptal y anterolateral basal y media, y además en la pared anterior septal y apical, ¿sí? Concluyendo como un infarto transmural agudo y subagudo no viable en el territorio de la descendente anterior, con signos de oclusión microvascular y hemorragia intamiocárdica y una disfunción ventricular izquierda severa. ¿Cómo evoluciona esta paciente? Inicialmente evoluciona en shock cardiogénico, requiriendo drogas vasoactivas e inótropos asociado a ventilación mecánica no invasiva. Se estabiliza un poco más, se logra suspender las drogas vasoactivas, se le retira la noradrenalina, manteniendo igual el requerimiento de inótropos como la milrinona, debido a descompensación y de nuevo congestión previo a poder retirar todos estos soportes, ¿sí? La teníamos catalogada inicialmente en estado Intermat 3, ya que no lográbamos retirar el inótropo. Pero actualización de su evolución, logramos, bueno, se le puso una carga de levosimendan. Después de 15 días, que es lo que dura más o menos su metabolito activo, pudimos empezar a hacer un descalaje de los diuréticos y poder instaurar la terapia médica óptima para insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, asociado además a anticoagulación debido a que en los controles posteriores que se hizo se pudo ver un trombo en formación en el ventrículo izquierdo debido a esta cinesia bien importante que tenía de toda la pared anterior. Así que está anticoagulada y está ya en decalaje eventual alta próxima, ¿sí? Entonces, como de manera de conclusión y viendo como la parte práctica de la guía, como bien nos mostraba el doctor Garibaldi, digamos, en esta fase diagnóstica, podemos localizar ambos casos clínicos. El primero, como ustedes pueden ver, la resonancia nos da algunos signos que no nos permite diagnosticar completamente o quedarnos con una sola entidad, así que quedamos como podría decirse en este limbo, en donde podemos decir que es tromboembolismo versus un Takotsubo que no era el clásico, ¿sí? Así que la terapia debería ser un poco dirigida y aquí obviamente necesitamos mayor ayuda para poder aclarar el diagnóstico. Y en el segundo caso, sí nos puede localizar a la paciente, digamos, ya con un diagnóstico concreto de Minoca, en donde se puede ver todo este realce tardío asociado también al compromiso vascular. Así que esos eran los casos clínicos que tenía para mostrarles. Muchas gracias, doctora Salazar, precioso tus casos. Pido a todos que a los panelistas que se conecten, por favor, para vernos la cara.
Y quiero primero hacer un comentario porque no me puedo callar la boca. Estos dos casos que presentó la doctora Salazar son casos de ella, de manera tal de que en los hospitales públicos en Chile sí se puede estudiar bien a los pacientes. Y ustedes pueden ver que realmente el segundo caso es un caso extremo, ¿ya? Con una mortalidad probablemente, con un pronóstico muy malo y con una mortalidad también que puede llegar a ser alta. Lo primero que quiero aquí preguntar a la doctora Barletta es, en general, ¿te gustó esta guía o no te gustó esta guía, doctora Barletta? O sea, yo creo, hola, gracias por la pregunta, Mónica, y excelente tanto Daniel y Juliana con sus exposiciones. Eh, este tema es un desafío, primero que nada, es un desafío clínico y un desafío también para romper barreras de mitos, ¿ya? Y yo creo que la guía es bueno mientras esté tocando el tema. Solo que esta guía yo creo que tiene fortaleza y debilidades. Por ejemplo, muy bueno me pareció todo lo que recalca el OCT, que tal vez no tanto, ni siquiera los cardiólogos lo exigimos de repente, ante dudas de un vaso que no se ve tan afectado, pero que puede tener una erosión, como muy bien mostró Daniel, o nódulos, ¿cierto? Y sin duda ante una disección coronaria, ¿ya? Espontánea. Pero no me gustó tanto el enfoque, tanto cardiorresonancia y no destacar lo importante que es la coronografía funcional para estimular a la audiencia y estimular a nuestros mismos hemodinamistas a intentar que se incorpore en nuestros centros médicos y si no en todos, hayan algunos donde podamos derivarlo, ¿ya? Digo esto porque hay pacientes que pueden tener el MINOCA, pero que pueden evolucionar posteriormente con INOCA o ANOCA permanentemente, y hay algunos que nos llegan solamente con INOCA y no han constituido el infarto. De tal manera que en ese caso la resonancia quizá no va a ser de tanta utilidad y la coronografía funcional sí va a ser. Y lo otro es el tratamiento, que en cierta manera siento que al final comentan mucho. Creo que todos al final terminamos dando, a menos que haya una contraindicación, antiagregación dual, ¿ya? Pero hay de repente selecciones y algunas cosas que podemos optar y que en la práctica clínica podemos recurrir. Y por ejemplo, acá le iba a preguntar a Juliana si al final la paciente se había ido anticoagulada, la del primer caso. No, la primera paciente se fue solamente con antiagregación simple. Ya. Porque por lo general tenemos la disponibilidad de la imagen como la resonancia, que logramos hacerla, como bien lo sugiere la guía, antes de 14 días. Por lo general solemos hacerla durante la primera semana después de tener la coronariografía sin lesiones, pero el informe es un poco más lento, ¿sí? Así que eso también hace que no podamos optimizar muy bien y esta paciente más bien se trató, más bien dirigidamente se trató como un Takotsubo más que un Minoka. Claro, porque en ese caso, sí, como tú pusiste las dos opciones, si uno pensaba en el factor tromboembólico, podía ser útil y además, muy importante lo que tú dijiste, que cuando hay una sospecha de Takotsubo, la resonancia es importante porque también puede haber un trombo apical, como tú lo que mostraste en el segundo caso, ¿ya? Eso es, Sí, Mónica. La verdad que creo que la guía europea del año pasado tenía una gráfica, claro, estamos hablando de INOCA, no de MINOCA, pero que era muy, muy práctica, que te daba más abanico, te abría más y estimulaba un poco no solamente la resonancia o ecocardiografía, que en nuestro país se hace muy bien, sino también estimular esto que todavía sigue siendo muy poco claro y que podemos preguntar, tenemos un hemodinamista acá, que es la coronografía funcional. sí, yo creo que primero el mensaje aquí para el caso número uno,
yo creo que el seguimiento de esta paciente te va a dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si realmente era un Takotsubo, uno debiera esperar que la paciente Mejoría. mejore en cuanto a su función ventricular izquierda y que revierta, ¿ya? De manera tal de que yo creo que es importante que estas pacientes se sigan. Eh, la verdad es que hay o sea, tengo muchas preguntas en la cabeza sobre el segundo caso, pero quiero preguntar antes al doctor Garibaldi, y yo anoté algunas preguntas acá porque esta pregunta es bien capciosa, doctor Garibaldi, porque quiero preguntarte por qué, porque tú lo pusiste como una limitación de la guía, y yo también creo que es una limitación. ¿Por qué crees tú que tardó tanto que se aceptara el término, en este caso un diagnóstico de trabajo en el fondo, que es el MINOCA? ¿Por qué tanta demora en que los cardiólogos, todos nosotros, pero principalmente los hombres, aceptaran finalmente que existe un infarto con coronarias que no son obstructivas? ¿Por qué crees tú que es esto? Yo creo que parte de esto es lo poco que sabíamos que tenía, que impactaba esto en el pronóstico a largo plazo del paciente. Ahora sabemos de que aumenta mucho el riesgo de desenlaces cardiovasculares adversos que pueden ser potencialmente fatales a largo plazo, y esto no lo sabíamos previamente. Entonces yo creo que esto es un punto importante en el nuevo conocimiento que tenemos ahora. El otro punto importante es que ahora se han modernizado las técnicas de troponinas que tienen mucha más sensibilidad con respecto a las pruebas previas. Entonces, lo que antiguamente era un paciente que llegaba por angina, ahora es un paciente con infarto. Entonces, también la modernización de los estudios ha hecho que tengamos mayor conocimiento de esto. Yo ¿Y creo que va a... crees tú también que es un poco discriminación hacia las mujeres? Porque esto es lo que habitualmente era el llamado síndrome X, ¿ya? En la época en que a lo mejor nosotros, la doctora Valeta, el doctor Sepúlveda y yo estudiamos cardiología. Esto eran los síndrome X que te decían, no, coronarias normales, que se vaya, dale una benzodiazepina y se acabó. Yo creo que tú también tienes razón en la evolución que han tenido las técnicas coadyuvantes, pero yo creo que también hoy día hay mucho menos sesgo, y de eso un poco también se trata el haber traído este MINOCA, que lo estamos viendo cada vez en forma más frecuente. Entonces yo le quiero preguntar en ese sentido, perdón, Juliana, tú querías hacer un comentario. Em, con respecto a eso, yo quería, es porque yo creo que en general, a ver, en el ambiente médico en general, no, digamos, no necesariamente cardiología, sino medicina interna y otras especialidades clínicas, se cree y están como firmemente la convicción de que si las coronarias están bien, entonces es bajo riesgo y no tiene nada, ¿sí? Y aún seguimos, o sea, nosotros que pasamos visita en servicios clínicos, aún está, yo diría que un poco generalizada esta creencia, ¿sí? Está también como el rol de nosotros como cardiólogos clínicos, que podamos empezar a cambiar esto porque sabemos que el pronóstico no es bueno, ¿sí? A pesar de que tengamos, digamos, no tengamos evidencia de enfermedad aterosclerótica coronaria. Así que hace también, es como también un llamado a que todos los clínicos tengamos un poco más de alerta en donde no saber que las coronarias no tienen lesiones ateroscleróticas obstructivas no significa buen pronóstico, sino que tenemos que ir a tratarlos. Es más como ese hincapié que quería hacer. En ese sentido, quería preguntarle al doctor Sepúlveda como intervencionista. El segundo caso que mostró la doctora Salazar es un caso de shock cardiogénico, y evidentemente la paciente cursó con un infarto. Tú viendo la coronariografía, ¿crees que se descarta totalmente que no pudiera haber tenido, por ejemplo, una disección espontánea? Me quedó la duda en la segunda imagen, que se veía la descendente anterior con un aguzamiento después del tercio medio. Entonces te quiero preguntar un poco a ti tu opinión como intervencionista, y si hubieras
reestudiado. Yo creo que esta mujer ya estaba en shock cardiogénico, es difícil estudiar en un shock cardiogénico, pero ¿qué más nos podrías decir tú con las técnicas actuales si se pudiera haber dilucidado un poco mejor el diagnóstico de la paciente? Sí, gracias por la pregunta, doctora Acevedo. A ver, primero y antes de responder, yo quiero decir que a mí esta guía sí me gustó, ¿ya? Y me gustó porque pone en el centro a las imágenes intravasculares, específicamente a los CT. Tal como lo mencionaba el doctor Garibaldi, con la posibilidad de realizar OCT, y yo sé que no todo el mundo lo tiene, evidentemente, pero si lo tiene es una herramienta muy útil para llegar a un diagnóstico combinado con la resonancia cercana al 80%, si no más, ¿ya? Así que dicho eso, me parece bien que se haya puesto la relevancia en la imagen y particularmente en el OCT. Respecto al segundo caso, sí, a mí también me llamó la atención y en eso hay que hacer caso a lo que las mismas guías nos dicen y que en la práctica clínica hacemos. Si da tiempo, porque esta paciente no tuvo tiempo, uno debe ir y volver a mirar la coronariografía con otros ojos, idealmente con otro operador, idealmente que el operador a lo mejor te esté ciego a lo que está ocurriendo, porque es bien difícil diferenciar una disección espontánea, por ejemplo, la tipo 2, esas que tienen tipo 2B específicamente, que la arteria se va aguzando, que es muy similar a una imagen que aparece acá, ¿no es cierto? Que se va adelgazando, versus una arteria normal con enfermedad aterosclerótica. Entonces, en ese sentido, y eso nos ha pasado y hemos visto casos clínicos, de hecho hace un par de semanas tuvimos uno, que tú no ves una lesión inicialmente, no es fácil distinguir si hay ni siquiera un rasgo de disección. Y ahí es donde el OCT y las imágenes te pueden mostrar un hematoma, ¿cierto? Intramural, como evidencia de que hubo una disección. Pero recuerden que, sobre todo en el caso de las disecciones, y aquí hay dos teorías, una cosa es la disrupción, ¿no es cierto?, o la disección de la íntima, y por ahí se empieza a disecar hacia la media. Eso es lo que se llama la teoría, la hipótesis del inside-outside, ¿no es cierto? O lo otro, y es más frecuente incluso, que se genere un hematoma previo, y eso por hemorragia intraplaca o adventicial o periadventicial, que va generando esta disección y se va extendiendo. Esa es la hipótesis del outside-inside. Y en este caso es muy frecuente confundirlo o no simplemente no verlo, y es aquí donde las imágenes pueden ser importantes. Yo pienso que sí, o sea, habría que revisar nuevamente la película y si uno cuenta con la herramienta, tiene que utilizarla. Ahora, no solamente por el tema de la disección, ¿no? Muchas veces hay placas que uno cree que son placas simples y te encuentras con un nódulo calcificado, que es otra de las condiciones dentro de los MINOCA ateroscleróticos. Y un nódulo calcificado en un cuadro coronario agudo es bien complejo tratar, no es llegar y tratar. Muchos preferimos incluso esperar un poco, estabilizar al paciente antes de hacer una nueva intervención. Por lo tanto, yo creo que cuando el diagnóstico no está claro, volver a mirar la coronariografía, si cuentas con imágenes, idealmente hacerlo, nos va a dar la información y vamos a llegar al diagnóstico. Yo creo que eso es lo importante en esta guía, nos establece cómo hacer el diagnóstico, independiente de qué hagamos después con el tratamiento, que eso es otro tema, pero el diagnóstico que bien establecido en este caso. Sí, yo opino igual que tú. Sin embargo, yo coincido con con mi amiga la doctora Valletta. Esta guía a mí no me gustó tanto. Y no me gustó tanto porque creo que no fueron tan profundos eh, como la guía europea de cardiología que le escribió la doctora Vijay Kunadian, y las últimas guías de síndrome coronario crónico, que también ahí está bastante bien disecado lo que es MINOCA. Y en ese sentido, quiero preguntarle al doctor Garibaldi, tú mostraste la guía americana para los test de provocación. ¿Tú sentiste, leyendo esta guía, que ellos no eran tan proclives a los test de provocación? Y de ahí le vamos a dar la palabra a la doctora Valletta, que tenía la mano levantada. Utiliza la prueba de fisiología coronaria y las pruebas de provocación adentro del algoritmo diagnóstico. Esto teniendo en consideración de que hay un algoritmo para pedir estas pruebas, pero no les explican mucho. Dicen que pueden ser utilizadas, pero no les explican mucho. No entran, no hacen énfasis en cómo deben ser realizadas, porque esto es un protocolo, cómo deben ser realizadas estas pruebas. La mayoría de los centros que realizan pruebas de provocación coronaria, además, no hacen en las tres arterias, hacen en una arteria. Entonces la guía no habla de esto.
no hace énfasis en esto. A diferencia de las guías americanas, por ejemplo, que tienen guías de ANOCA e INOCA, no tienen una guía completa de MINOCA, pero que explican el protocolo de realización de estos procedimientos. Me parece que en ese aspecto también quedó un poco escueta la guía. Perfecto. ¿Paola? Yo quería, estoy de acuerdo con lo del OCT porque es una herramienta súper valiosa que yo veo que no es tan utilizada y que cuando está disponible puede ser de mucha utilidad. Y en el caso que he presentado, Juliana, es importante este tema y yo sé que el Mónica va a estar de acuerdo conmigo porque el darle un pronóstico a esa paciente de que tuvo una disección espontánea es fundamental. Y es fundamental porque puede repetirla. Yo sé que Mónica ha tenido pacientes con esa situación y nosotros también en nuestro hospital. Recuerdo una paciente joven, que de hecho me ayudó en aparecer en algo en la sociedad, en una grabación, en un video, y posteriormente ellas de provincia, de regiones, y me llamaron de Temuco porque había vuelto a tener un evento, y lo único que dije, por favor, no la toquen. Entonces, ¿por qué? Y eso creo que es un mensaje que debemos aprovechar estando aquí, creo que Mónica va a estar de acuerdo, y que Pablo diga al respecto, en el sentido, las cautelas que hay que tener con el manejo de la disección, más aún en un cuadro agudo. Eso. A ver, si uno se encuentra, porque nosotros nos vamos a encontrar con una disección en un cuadro agudo, no sabemos qué tiene previamente. Esto probablemente lo podemos sospechar por la presentación, mujer, joven, escasos factores de riesgo, algunos desencadenantes a veces de la esfera psicológica, etcétera. Tú te encuentras con una disección, lo primero, uno debiera parar y no seguir inyectando. O sea, cuando uno tiene el diagnóstico, es lo primero que te dicen, no sigue inyectando, la inyección puede generar mayor disección, puede hacer una mayor expansión del hematoma, ¿ya? No vamos a hacer nada en un contexto agudo, es muy raro que uno, o sea, que tenga que intervenir y uno hasta el paciente lo deja tranquilo, ¿ya? Lo deja evolucionar porque el 90% de las disecciones espontáneas, ¿no es cierto?, coronarias espontáneas curan y la gran mayoría el primer mes. Cuando se hacían, que ahora no se hacen, estudios con seguimiento angiográfico, eso se demostró claramente, ¿ya? Y uno puede hacer seguimiento, puede utilizar el escáner, que a veces el escáner no te va a dar la respuesta, pudiera no ser lo mejor, pero uno sabe que esta arteria va a sanar si efectivamente es así, ¿ya? Por lo tanto, en el contexto agudo, si uno diagnosticó y el paciente no tiene un supradesnivel de CT, hay que dejar al paciente estable y recurrir a la terapia, que lo que es basado en evidencia es básicamente hoy en día los beta bloqueadores. Y hay alguna controversia respecto al uso de la terapia dual, ¿eh? Así que ojo con eso, ¿eh? En la guía lo plantean y fíjense bien que lo plantean, podría utilizar, no es un absoluto, porque hay algunos estudios que muestran con terapia dual que tienen más complicaciones, sangrado intraplaca, etcétera, o intraarterial, y la evolución no es tan buena. Por lo tanto, la terapia en este caso sería monoterapia con aspirina y beta bloqueo. Eso es otra cosa, así que tampoco, y saber, bien importante, como decía la doctora Valeta, saber que estos pacientes van a tener dolor, van a volver por dolor, y hay que manejar el dolor y explicarle a los residentes en la coronaria que el paciente podrá estar con dolor, hay que manejar el dolor, dar antianginoso, y a no ser que tenga un supradesnivel de ST, probablemente esta paciente no la vamos a volver a estudiar, ¿no? Es bien difícil el manejo cuando son este tipo de disecciones, porque crónicamente siguen con algún grado de dolor. Y en ese sentido, lo que yo decía, que a veces, y eso también es medio controversial, el uso del escáner pudiera ayudarnos en el seguimiento. Y lo que dijo Exacto. el doctor Garibaldi del infarto en la mujer embarazada es como importante también recalcar lo que es una fecha. Sí, yo creo que ese mensaje que dieron es muy importante y recuerdo, y aquí voy al pasado de nuevo, los infartos sin supradesnivel del ST no se trombolizaban. ¿Por qué? Porque se demostraba que si se trombolizaban muchas veces había hemorragia intraplaca y los pacientes se morían más. Y esto sería el mismo caso en estos que decía el doctor ahora, el doctor Sepúlveda, en que la terapia dual existe duda si podría hacer sangrar más el hematoma en estos casos. Yo quiero dar un mensaje aquí a la audiencia y que en todo paciente que tenga una disección coronaria espontánea se debe estudiar desde la cabeza
hasta la pelvis y todas las arterias del organismo. ¿Por qué? Porque en un 30% de los casos se puede encontrar que hay concomitancia de fibrodisplasia en muchas de estas pacientes, que al final pueden mostrar fibrodisplasia. Y eso lo tenemos que buscar. Y en mi experiencia personal, yo tengo varias pacientes que han hecho SCAT y han tenido concomitantes, tienen una fibrodisplasia de otras arterias y que no se han visto en las coronarias. Y aquí nuestra audiencia pregunta, acá dijeron, es una pregunta para ti, Juliana, muy buena la presentación. La paciente número 2 del caso, si está en shock cardiogénico con fracción de eyección severamente disminuida y T2 elevado en la resonancia magnética, ¿no se planteó una miocarditis? Y de ser así, no se pensó en biopsia endomiocárdica. Bueno, como estaba la paciente, estaba en shock cardiogénico, así que por ningún motivo. Pero cuéntame si se plantearon en esta paciente una miocarditis. No, porque el defecto perfusional que tenía en la resonancia era transmural, así que por eso se descartó, fue uno, digamos, de los imitadores que se descartaron y que ayudó a descartar certeramente la resonancia, y es principalmente por la distribución. Así que fue claramente vascular, con el área, digamos, de un territorio vascular afectado, y como fue transmural, quedamos entre vasoespasmo, em, oclusión completa del vaso, disección, ¿sí? Así que descartamos, pero claro, digamos certeramente con la resonancia por la distribución anatómica que tenía. Perfecto, perfecto. Eh, Quiero llevarlos a otra parte ahora, que es el tratamiento. Y el doctor Sepúlveda algo nos iluminó. Y esto me recuerda que en el reciente American College of Cardiology de este año, el 2025, se presentó el estudio Warrior, que fue hecho por la doctora Noel Beatty Merz y el grupo que hizo el estudio WISE. Eh, el estudio Warrior fue un estudio negativo. Entonces quiero pedirle a todos si pueden comentar un poco. ¿Qué es lo que se quería probar? Era que los inhibidores de enzima convertidora, fundamentalmente, podían ser de utilidad en estos pacientes. Y también espérate, Paola, recuérdame, era una Estatina, IECA y estatinas. estatina. Sí, y salió negativo. Entonces quiero, si ustedes tienen algo que aportar o por qué este estudio salió negativo. Yo tengo mi propia teoría, eh, que lo hablamos con la doctora Valletta en su momento, pero llamó mucho la atención porque esperaban que se mostrara algo y no se demostró nada. Yo creo que tú puedes decirlo, pero uno de los problemas que hay que decir también es que este trabajo se hizo en el periodo del COVID también. Tomó tiempo el reclutamiento, tuvieron que alargarlo. Y una de las cosas también es que este tipo de pacientes cuesta incorporarla y enrolarla. Ahora, la dosificación, ¿cómo vas a dejar a una persona que ha tenido, no le vas a dar estatina? ¿Cierto? Entonces, el cambio que tú tienes que tener tiene que ser muy importante como para lograr una diferencia. Pero no, yo creo que el diseño del estudio no fue tan adecuado para responder la pregunta que se quería ver, que era MACE, ¿cierto, Mónica? Era Sí, eventos era cardiovasculares. MACE. Era MACE, sí. Yo creo que lo que pasa es que se ataca parcialmente nomás el problema, Mónica. Hay toda una esfera que queda afuera y que tiene que ver con la disfunción microvascular, que es tremendamente importante. Entonces, yo entiendo los beneficios que pueden tener las estatinas, hasta cierto punto también los IECA, cuando hay disfunción microvascular de tipo estructural, ¿no es cierto? Ese cuando tenemos el IMA alterado, pero para aquellos, por ejemplo, el espasmo microvascular, yo no sé cómo esos dos medicamentos podrían atacar eso, y el espasmo No, microvascular sí es importante y forma parte de Minoca, y ahí es donde sí vuelvo al principio y coincido con ustedes, que faltó un poco más en la guía, ya que estamos hablando de la guía respecto a la fisiología coronaria, o sea, a las pruebas de provocación con acetilcolina eventualmente. Pero creo que como no se atacó esa esfera, era también poco probable
que pueda demostrar un impacto en este grupo que es tan heterogéneo, por lo menos disminuir MACE. O sea, yo creo que tú has dicho lo que nosotros pensamos. O sea, el MINOCA, y como bien lo dijo el doctor Garibaldi, es un diagnóstico de trabajo, pero creo que este webinar sirve para darse cuenta que si no llegamos a la causa del MINOCA, es muy difícil darle tratamiento. O sea, es muy difícil tratar si era un Takotsubo, por ejemplo, así realmente el segundo caso, que era realmente un infarto transmural catastrófico con un pésimo pronóstico de la paciente. Y en ese sentido, quiero, y aquí le voy a pasar la pelota de tenis, no voy a decir la pelota de tenis al doctor Garibaldi, que quiere después ser intervencionista, y al doctor Sepúlveda. ¿Por qué acá, por lo menos en nuestro país, y en Latinoamérica en general, y me atrevería a decir que en toda América Latina y el Caribe latino, no se hacen test de provocación con incluyendo acetilcolina? Lo que han Claro, dicho las guías es que lo que se ha hecho es que les da un poco de miedo que no vaya a revertir el vasoespasmo, por una parte. Y por la otra, porque no se, lamentablemente, en muchos centros no se investiga a profundidad estos diagnósticos sin enfermedad arterial coronaria obstructiva. No yo sé te qué voy a opinas. dar una respuesta bastante práctica y más de la experiencia que de la evidencia. Hay cierto temor, tal como decía el doctor Garibaldi, a utilizar estos fármacos, el tema que con las dosis, ¿ya? Pero más que se revierta el espasmo, va a haber dolor, un dolor intenso, hay cambio electrocardiográfico. Y yo voy a someter al paciente a esto si probablemente ya tengo definido que a lo mejor en el tratamiento voy a incluir un calcio antagonista en beta bloqueador, uno u otro. Probablemente para el espasmo, digamos, epicárdico, el espasmo macrovascular, no sé si vale la pena hacer esa distinción, ¿te fijas? Me puede argumentar que a lo mejor en el espasmo microvascular es importante saber si el paciente hace síntomas y no tiene obstrucción, ¿no es cierto?, de más del 90% de la coronaria epicárdica. En ese caso, con mucha seguridad le voy a dejar un beta bloqueador y no un nitrito o un calcio antagonista, ¿te fijas? Porque claramente está demostrado ahí el espasmo microvascular. Entonces, como el resultado de someter al paciente a una prueba dolorosa que puede tener complicaciones, que puede generar arritmia, es lo que ha hecho, creo yo, que se haya detenido. Y otra cosa son las dosis, pero hay protocolos modernos con dosis más bajas, toleradas, que sí pueden desencadenar espasmo y que los laboratorios que hacen fisiología rutinariamente lo incorporan en su workflow. A mí me sigue quedando la duda de cuál será el real beneficio si a la larga vamos a terminar con un tratamiento que tampoco es tan sólido basado en evidencia y va a hacer las mismas 3, 4 cosas que damos habitualmente. Perfecto. Doctor Yo, Lavarleta. yo quería comentar que también, Pablo, hay que ser, es difícil, o sea, parece que no es fácil encontrar la dosificación de acetilcolina y cómo debe infundirse y la velocidad. Entonces, tampoco es tan fácil de llevar a cabo. No es una prueba, además que a ustedes les toma bastante tiempo, no es una prueba rápida, implica toda una logística de incorporar. Pero yo creo que sí sería útil, y aquí yo me pongo en un lugar práctico con la audiencia que estamos viendo y el dibujo que presentó el doctor Garibaldi, en el sentido que a veces te llega la coronografía, supongamos que tuvo un infarto no tan dramático como los presentados por la doctora Juliana, que la paciente estuvo en la coronaria o el paciente estuvo en la coronaria, y tú quieres saber y te dicen, ah, hizo una reacción de vasoespasmo con el catéter, que puede ser provocación por el catéter y puede tener una reactividad al paciente. Entonces uno ya dice, ah, no le den, no, que no se vaya de alta con beta bloqueo. Y resulta ser que estamos viendo, por el doctor mostró que el beta bloqueo tiene muy buena utilidad en varios de nuestros pacientes. ¿Entiendes tú? Entonces, le estamos quitando un tratamiento a un paciente por la sospecha de un componente vasospástico el cual no fue bien o no ha sido bien
determinado. Entonces yo creo que justamente por los pocos medicamentos que tenemos, hay indicaciones de usar betabloqueo, por ejemplo, en la disección espontánea y en otras condiciones, y en vasoespasmos generalmente evitamos usar betabloqueo. Por lo tanto, sería súper enriquecedor poder saber si el paciente tiene o no tiene, para el colega práctico que está en cualquier hospital. Pero la realidad veo yo que es difícil llevar a cabo el examen. Tú en tu lugar como hemodinamista, Pablo, y del miembro del departamento, ¿piensas que es fácil en general llevarla a cabo la prueba o no? No, pienso que no es fácil llevar a cabo la prueba, por lo que te comentaba, no tenemos Sí. claro un protocolo estandarizado, hay que actualizar las dosis, toma tiempo, es complejo para el paciente, para el equipo. Sí, soy muy pro de estudiarlos con imágenes, de tratar de entender un poco más, de tratar de buscar, a veces el espasmo, tal como mostró el doctor Garibaldi, se pueden ver estas imágenes ¿En tan el OCT? características en el OCT. Por lo tanto, yo insistiría con eso, o sea, en Ya. lugar de estas imágenes, ir con imágenes es relativamente simple, bastante inocua, hay que tener cuidado, sobre todo con las disecciones, vuelvo a insistir, cuando uno hace imagen en un paciente con disección puede terminar complicando la cosa más, hay que tener mucho cuidado, pero eso lo hemos hecho y nos da mucha información. Creo que imágenes y resonancia, tal como plantea esta guía, deberá ser la base. Ok. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué opinión tienen de hacer la reserva coronaria? Porque hay pacientes que tanto en un Takotsubo o en un Minoka puede tener una reserva coronaria disminuida. Claro, yo entiendo, había llegado a esa pregunta en forma interna, Mm, lo que yo entiendo que se está refiriendo a la reserva de flujo coronario, el FFR, ¿no? sí, Y sí. eso nosotros lo utilizamos cuando encontramos lesiones de tipo intermedio, cuando tenemos que definir si hay relevancia hemodinámica de la placa que estamos viendo. En el Minoca eso no ocurre porque la gran mayoría de las lesiones, o sea, por definición, o son menos del 50% o no hay. Entonces, si que tú lo haces, va a partir de la base que todos te van a salir con que su reserva con él digamos, no tiene sentido realizarlo. Distinto de si te vas a estudiar a nivel microvascular, y ahí sí, buscar el IMR, buscar con estos métodos de termodilución la posibilidad de disfunción microvascular. Ahí se puede utilizar y eso lo utilizamos básicamente en investigación, en algunos protocolos que tenemos andando en la unidad con el doctor Gonzalo Martínez, pero en la clínica sí se utiliza y la guía sí lo recomiendan. De hecho, ahí en la forma de poder diferenciar entre este daño estructural microvascular del espasmo microvascular. Así que ahí tiene todo sentido, pero la reserva de flujo como tal, en el fondo no va a estar afectada a los pacientes con Minoca. Bueno, decir que también se ha avanzado mucho y hay protocolos hoy día de PET que se hacen con rubidio que pueden distinguir si tiene pueden darnos el CFR y el IMR. Desgraciadamente en Chile no existe esta posibilidad porque según los médicos nucleares es muy caro el rubidio. Sin embargo, se está viendo ahí otras posibilidades como para complementar. Porque si ustedes volvemos al caso de la paciente, de la segunda paciente que hizo el shock cardiogénico, esta mujer, ¿por qué yo voy a insistir en esto? Es sumamente delicado seguir el seguimiento de esta paciente. Esta paciente con este ventrículo con el que quedó y va a quedar, es probable que tenga su paso siguiente que ir a un trasplante cardíaco. Entonces, por eso yo le voy a pedir a Juliana específicamente que le haga un angiotac coronario de cuerpo total por el pronóstico que tiene esta paciente si es que si esta hubiera sido un SCAT, una disección espontánea, y tenga que ir en un futuro a un trasplante cardíaco, por cómo va a quedar. Bueno, voy a dejar los últimos minutos para no alargarnos tanto. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. Ah, Con respecto, espérate, había uno que vi. una pregunta. Ujú, ¿sí?
No, Hay un doctor sí, preguntó sí. ranolacina. Espera. Quiero hacer dos comentarios. Uno que pusieron con respecto a el puente intramiocárdico. ¿Ya? ¿Quién quiere comentar como causa de Minoca? Puente intramiocárdico, puente muscular. Muerte muscular. Es una etiología que vemos con cierta frecuencia y lo importante es que para mí por lo menos que es un marcador porque los puentes se asocian a vasoespasmo epicárdico. El hecho de que tenga puente no significa que no pueda tener también lesiones arterioscleróticas, y de hecho también lo tienen Mm. como marcador. El puente en sí, eh, por las características, salvo que sea oclusivo total de los que hemos visto, pero muy, muy poco, uno no lo interviene. El tratamiento es básicamente médico. Es muy raro, entre la rareza lo hemos hecho, o sea, y en todas partes se ha hecho. Se ha puesto un stent por ahí en un puente muscular que no es lo ideal. Ustedes entienden que desde el punto de vista de la fisiología, la irrigación del miocardio es en diástole, no en sitio, por lo tanto, aquí el tratamiento es básicamente beta bloquear bien al paciente y asegurar un flujo diastólico, ¿no es cierto?, adecuado. Pero hay casos que efectivamente la oclusión es tal que ameritan o un stent o un caso mucho, mucho más raro quirúrgico. Pero para mí, más importante que eso, que son las excepciones, es el marcador de vasoespasmo, y hay que ir a buscarlo probablemente más dirigido y estar atento a otras lesiones que puedan aparecer. Sí, y muchas veces en el angioTAC coronario los radiólogos nos están informando los puentes musculares, lo cual es bastante útil en muchos pacientes que tienen un poco de angina, sobre todo asociado a ejercicio. Aquí el doctor Gutiérrez de México nos dice que en México recientemente fue introducida la ranolacina y que espera que se introduzca en Chile. La verdad es que tengo que comentar, yo tengo una paciente que dimos de alta hace una semana, que el doctor Garibaldi conoce muy bien porque estaba en el piso donde él hace turno. Es una mujer que actualmente tiene 52 años, tiene una trombofilia primaria y esta mujer hizo hace 10 años más o menos un infarto en otra región del país, en que se dijo que tenía una estenosis crítica de la arteria descendente anterior y se angioplastió. Posteriormente restenosó ese stent y fue operada y se puso, en el fondo fue operada y se puso un puente en la arteria descendente anterior. Sin embargo, esta mujer, que es paciente mía, ha seguido con angina que en este momento es llamada angina refractaria. Está con todo lo imaginable. Está con anticoagulante, está con clopidogrel, está con beta bloqueo, está con nitratos, está con trimetazidina, eh, trinitrina en spray. Eh, ayúdame, doctor Garibaldi, está con estatinas en altas dosis y esta mujer tiene angina invalidante. Esta mujer entró a hospitalizarse y todos los que llegaban a verla, todos los, principalmente hombres, y aquí voy a ser súper feminista, decían, Mónica, pero tiene angina y resulta que la paciente tiene una presión de fin de diástole elevada, con un E' elevado, y esta mujer, el ProBNP, que era normal, ahora es 320. El doctor Garibaldi, ¿quieres comentar un poco del tratamiento de la angina refractaria? Porque en ella conseguimos finalmente ranolacina. ¿Puedes contar un poco? Y con esto vamos a cerrar el webinar. Sí, efectivamente ella está con toda la terapia que comentó la doctora, se planteó, está con trimetazidina, se planteó el inicio y finalmente se inició la ranolacina e incluso como ya habíamos llegado con respecto al límite del tratamiento que teníamos acá en médico vía oral en Chile, habíamos planteado oclusión del seno coronario como parte del tratamiento de la angina refractaria. Pero bueno, finalmente le dejamos ranolacina y está de alta la paciente. Ahora tenemos que esperar a si responde el medicamento, porque esto es más o menos reciente, tiene menos de un mes de tratamiento.
La verdad es que en esta paciente se postularon dos cosas, que era hacer una simpatectomía, y la paciente tiene una historia de disautonomía importante, de hecho usa Florinef. Eh, Desgraciadamente, le hicimos la prueba con, digamos, poniendo bupivacaína y también corticoides en el ganglio estrellado, y la paciente no respondió. Por el contrario, tuvo angina, se hipotensó muchísimo y por lo tanto la prueba desde ese punto de vista fue negativa. Lo consultamos con un experto en disautonomía y nos dijo que las pacientes en que se hace la simpatectomía radical, su disautonomía anda muy mal, con episodios hipotensores severos. De manera tal de que le planteamos ahí a los hemodinamistas si podían ayudarnos, y existe un device hoy día, un aparato que es un oclusor del seno coronario, y yo le voy a pedir a Pablo ahí que explique un poco cómo funciona esto, y conseguimos ranolacina. La verdad es que con ranolacina estamos 750 miligramos cada 12 horas. Lo bueno es que no hipotensa, eso es lo bueno. Sin embargo, no ha habido una respuesta tampoco espectacular. Entonces, en esta paciente estamos esperando un mes a ver qué pasa, porque tiene una angina refractaria, invalidante. Esta mujer en este momento está en la casa, no se puede levantar porque empieza con angina. Le creemos la angina porque, como les dije, tiene signos de objetividad, y estamos viendo, evaluando esta estrategia que en realidad en Chile, yo no sé, me dijeron por ahí que en algunos centros se estaba haciendo un estudio clínico, pero nosotros, por lo menos en mi centro, aún no lo tenemos disponible. Entonces quiero cerrar para de ahí despedir el webinar, que el doctor Sepúlveda explique un poco cómo funcionaría este Sí. aparato, que sería para aquellas pacientes con angina refractaria invalidante. Mónica, yo honestamente no tengo experiencia con el dispositivo. En cuanto a la teoría, tampoco está tan claro cómo funciona. Se supone que al ocluir el seno coronario se permite mantener a nivel del miocardio metabolitos que tienen que ver con óxido nítrico y una serie de sustancias que permiten vasodilatar, y por ese mecanismo disminuir la angina. Eso desde el punto de vista teórico, eso es una de las cosas que se postula, ¿ya? Y efectivamente se ha probado y ha sido una alternativa en pacientes, como muy bien descrito, de angina refractaria. Nosotros ojalá podamos tener el dispositivo pronto. Yo desconozco, por lo menos acá en Chile, si se estaba probando, así que apenas tengamos, a lo mejor podemos actualizar este webinar el próximo año con resultados de eso. Ahí la doctora Josefina Castillo preguntaba si en este caso se planteó trasplante cardíaco. De hecho, esta es mi paciente hace muchos años, ya casi 10 años, y yo le pedí a uno de nuestros expertos en insuficiencia cardíaca y trasplante que la conociera. Y el doctor Johnson Lim me dijo que nunca ha visto un trasplante de este tipo en casos de angina refractaria. En este caso sería microvascular, porque el puente, o sea, la DA en este momento está bien perfundida, eh, y me dijo sería como un caso como inédito. En este caso, la trombofilia primaria que tiene ella es un déficit de proteína C. No tiene, que yo sepa, una contraindicación absoluta, pero sin duda que sería una tremenda complicación si realmente requiriera un trasplante. Sin embargo, esta mujer, cuando se hizo el bypass coronario, no tuvo problemas en ese sentido. Bueno, vamos a terminar, son las 9:30. Le agradezco un montón a la doctora Juliana Salazar, al doctor Daniel Garibaldi, la doctora Salazar del Hospital Barros Luco, el doctor Garibaldi del Hospital El Pino. O sea, tenemos cardiología de alto nivel en este país. Le agradezco a la doctora Valleta, jefa del Centro Cardiovascular del Hospital Dipleca, y al doctor Pablo Sepúlveda, colega mío, por este webinar, que en realidad continuaremos. Y quiero invitarlos a todos que a final de año, el 10 y el 11 de diciembre,
en el contexto del Congreso Chileno de Cardiología, tendremos el primer Congreso Interamericano de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer y Cardiobstetricia. Va a ser el primero, los invitamos a todos, vamos a hablar de todo con respecto a las mujeres, porque algo que no dijimos, ¿por qué el MINOCA se da tanto más en mujeres? Todavía nadie tiene mayor explicación. Deben ser las hormonas, eso dicen. 1.000.000 de gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Chao. Muy buenas noches, gracias.